Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos una noche más en el programa Creciendo de BNI que realizamos con muchísimo cariño desde la Oficina Nacional para todos los miembros y empresarios de Costa Rica y de BNI en el país. Mi nombre es Roberto Mesén, soy orgulloso miembro de BNI Costa Rica, específicamente del capítulo Sinergia, y como les comento, un gusto poder tenerlos acá. Hoy tenemos un programa bastante interesante y que creemos que es de muchísima ayuda precisamente para el sector empresarial, el sector pyme de Costa Rica. Para desarrollar el tema de hoy, que va enfocado un poco en impuestos, pero de los impuestos que buscan que las empresas, pequeñas empresas, pues paguen un poco más en el país, y cuál puede ser esa repercusión para todo el sector. Invitamos a quien ya le ingresó acá a la transmisión en vivo, a Rebeca Alvarado. Ella es miembro de BNI Conectados y directora de lanzamiento de BNI Tribu. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Roberto, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muchísimas gracias por el espacio. No, con todo gusto, Rebeca. Más bien, muchísimas gracias a vos por acompañarnos, sacar este rato hoy en la noche para poder explicarnos un poquito este importante tema y cuál puede llegar a ser el impacto, pero sobre todo, cómo podemos ir minimizando un poco esos riesgos pues, en caso de aprobarse esta nueva reforma fiscal, pues puede llegar a traer. Pero, Claro que Rebeca, me gustaría iniciar el programa conociéndote un poco a vos también, que todos los miembros de BNI pues te puedan conocer. Rebeca, cuéntanos un poco sobre vos. ¿Quién es Rebeca Alvarado? bueno, yo soy abogada, tengo dos ramas, dos especialidades que son Derecho Tributario, que es con la que me conocen la mayoría de miembros de BNI. También hago temas corporativos, tengo más de 14 años de experiencia. He trabajado, vamos a ver, en grandes bufetes en este país, también en bufetes más tipo boutique. He también sido gerente de impuestos para multinacionales, viendo la parte de todo Centroamérica y México. Y bueno, ante una necesidad propia, vamos a ver, en mi familia, percibo mucho el tema del emprendedurismo, ver los empresarios que trabajan por cuenta propia, y me doy cuenta que sí, que a través de los bufetes se puede ayudar muchas empresas y demás, pero que hay un sector de la población que no llegan ese conocimiento legal y ese acceso que son exactamente los emprendedores. Y Claro. entonces tengo esa necesidad y ese llamado, ¿verdad? Esa espinita, como decimos, de tratar de ayudar a las personas, y entonces decido ayudar a emprendedores emprendiendo. Entonces, a partir de diciembre, de enero más o menos, decido lanzar mi práctica independiente, profesional, ya no bajo la sombrilla de un bufete, sino que como Rebeca Alvarado en marca personal, precisamente orientada a los pequeños y medianos empresarios de este país, porque nosotros tenemos una concepción que a mí me parece que es equivocada, y es que este país la sostienen las grandes empresas. Y si bien Ajá. es cierto, sí, tenemos grandes corporaciones, grandes empresas que son todos los costarricenses conocidos, en realidad el 90-85% de la fuerza económica costarricense se mueve gracias a los pequeños y medianos empresarios. Y son los pequeños y medianos empresarios los que han vuelto a mover la ruedita de la economía, sobre todo posterior a la pandemia. Entonces, me he dado cuenta, he investigado, como te digo, temas digamos, que he visto en mi familia, en los casos propios, pero además clientes, personas allegadas, conocidas, y yo misma que decido emprender, que existe esta necesidad de los pequeños y medianos empresarios de conocer un poquito sobre los temas legales, y veo que es un sector que no está tan bien atendido y que es importante porque es el que sostiene realmente la economía. Entonces, a eso me dedico, en eso estoy. BNI definitivamente ha sido una gran ayuda. Yo soy miembro de BNI hace 3 años, acabo de renovar mi tercer periodo. Empecé en Titanio y luego me pasé a Conectados por un tema de horario. Siempre había sido como miembro de la oficina en la que yo trabajaba. Sin embargo, cuando decido emprender, ¿verdad? Antes de tomar esta decisión, que yo sé que no es sencilla, y yo sé que todos los que nos están oyendo pues lo entienden, en BNI encontré este apoyo, ese soporte maravilloso, y BNI ha sido clave para mi negocio. Claro. ¿Cómo llegas vos a BNI, Rebeca? Por pura casualidad, porque cuando yo digo que emprender no es fácil, no lo Ujú. digo de la boca para afuera, lo sé. No es la primera vez que yo trato de emprender, esta es la segunda vez que yo trato de emprender. Y la primera vez estaba buscando precisamente esta independencia por este llamado, esa espinita que yo tenía, y me acuerdo que, bien, ¿verdad? Porque uno como emprendedor no sabe ni por dónde empezar.
Y entonces me acuerdo que vi en LinkedIn una publicación de alguien que dijo como, estamos buscando abogados y no sé qué y no sé cuánto. Entonces a esta persona yo medio la conocía de Twitter, o sea, no éramos como ni cercanos ni nada. Le escribí, me explicó más o menos cómo funcionaba, entré a un capítulo, fui a una reunión fui a 2 reuniones como invitada y me decidí, porque la verdad que la filosofía de BNI, que de verdad es, y hoy lo hablaba en uno que tuve con la presidenta de mi capítulo, esta filosofía de que todos nos ayudamos, ¿verdad? Que la gente de afuera a veces lo ve como un poco extraño, de que todos nos ayudamos y nos referenciamos, a mí me parece que es uno de los pilares y es de las cosas que más me gusta de estar acá. Claro, claro. ¿Cómo decides vos estudiar derecho, convertirte en abogada? ¿Qué fue lo que vos viste del derecho que te llamó tanto la atención para decidir dedicarte a este giro, a esta profesión? Vamos a ver, eso es una historia vacilona. Yo era muy buena en las ciencias exactas, extremadamente buena. Si ustedes buscan un expediente mío, yo estoy en la UCR, buscan un expediente mío, sale cálculo 1, cálculo 2 y todas las materias de derecho. Yo quería ser piloto, ¿ok? Porque siempre mi papá me transmitió mucho la pasión por los aviones y tal. Entonces yo quería ser piloto. Cuando le dije a mi papá que yo quería estudiar aviación, me dijo, yo no le voy a pagar esa carrera tan cara para que usted termine fumigando cafetales. Así era mi papá. Y entonces le dije, bueno, entonces yo quiero estudiar derecho, porque siempre tuve una sed de justicia, ¿verdad? Siempre, desde chiquitilla, siempre estaba buscando pleito, ver cómo lo arreglaba. Entonces, ¿verdad? Si yo decía, si no yo soy piloto, pues no me quedaba otra más que estudiar derecho. Entonces mi papá me dijo, estás loca, ¿cómo se te ocurre que vas a ser abogada o deberías estudiar una ciencia exacta? Y él quería que yo fuera ingeniera igual que él. Pero yo le hice caso, vamos a ver, le di pelota en el sentido de que hice los exámenes y tal, pero yo entré en ingeniería en construcción, en el TEC, me acuerdo, y entré a economía en la UNA, pero le dije, papi, aquí están mis resultados, pero me voy a decidir por derecho en la UCR. Y bueno, no me imagino honestamente hoy haciendo otra cosa. Tal vez algún día me quite la espinita de la aviación, pero no me imagino trabajando en otra cosa. Realmente yo disfruto mucho mi carrera, amo lo que hago y sobre todo lo que más me gusta es poder ayudar a la gente. O sea, me gusta que mi trabajo sea tangible y que la gente reciba algo a cambio de la asesoría que yo le doy. Claro. Rebeca, ¿y cómo ves vos, por ejemplo, un poco la filosofía de BNI con esta misión que tienes vos o que comentabas al final de esta respuesta principalmente, de poder ayudar a las personas, a tus clientes, a poder desarrollar sus negocios a través de tu asesoría también? Eso es un aspecto fundamental, la parte tributaria, pero combinada con la parte legal, es algo que afecta muchísimo a todos los empresarios como tal. ¿Cómo BNI tal vez ha venido a apoyarte a poder desarrollar esto? Yo creo que BNI a mí me termina de convencer, Roberto, de lo que yo realmente quiero hacer, ¿verdad? De esta misión de vida, que no sé si es porque me estoy haciendo, no me estoy haciendo más joven, entonces tal vez estoy tratando de encaminarme, pero porque digamos, la forma, y ya yo lo percibía desde que entré, pero trabajaba como abogada dependiente. Lo que pasa es que es más difícil obtener referencias así porque tal vez, digamos, el giro de negocio de las oficinas en las que yo trabajaba no se acoplaba a las personas que estaban veniendo, a las referencias que pueden llegar. Pero cuando yo decido lanzarme como independiente y yo le cuento a mis amigos cercanos del capítulo y más y expando, o sea, no hay una sola persona que a mí no me haya ayudado. Entonces, no podría yo no devolver lo mismo, ¿verdad? Y entonces, creo que este ganar dando, de verdad, esta forma de generación de confianza, de que nos reunimos, hacemos networking y de que todos tratamos de estar bien, la gente tal vez lo ve desde afuera y dice, ay, mentira, eso jamás. Yo he recibido comentarios y yo asumo que usted también hay comentarios como, eso es una secta, eso es una pirámide, ahí me van a pedir plata para las referencias. No, para nada. Es una forma de verdad de ayudarnos, de conocer gente maravillosa. Yo creo que en este momento mi círculo cercano de personas son miembros de BNI y aparte no solo por un tema laboral o por un tema de referencia, son amigos, son personas cercanas, son expertos. O sea, no le veo yo nada negativo a BNI. Por eso es que cuando a mí Steven me llama y me dice que si yo estoy interesada en lanzar un grupo,
yo ni lo dudo, digo que por supuesto. ¿Por qué? Porque creo realmente en la filosofía de que todos nos ayudamos. Y aprovechando esto que estamos aquí hablando de este grupo, buscamos un elemento diferenciador para estos nuevos capítulos de BNI que estamos lanzando. Y entonces yo le digo a Steven que yo quiero formar un capítulo de mujeres. Y esto, ninguna connotación, no tenemos nada en contra de los hombres, para nada. El tema simple y sencillamente es que creo que hay muchas mujeres empresarias, empunchadas, emprendedoras que están ahí y que podemos formar una red de negocios y de contactos súper buena y podemos hacer grandes alianzas. También existe una connotación que yo no comparto y es que las mujeres entre nosotras no somos tal vez tan leales y yo creo profundamente lo contrario. Yo vengo mi familia por parte de mamá, somos casi que todas mujeres, mis amigas, empresarias, personas que conozco, incluso gente dentro de BNI, las mujeres nos ayudamos, somos una gran red de apoyo, porque nos entendemos por temas de maternidad, por temas del rol que cumplimos en la sociedad, etcétera. Entonces, lanzar este grupo de empresarias me parece que es una gran oportunidad para reafirmar que somos de verdad capaces de ayudarnos mucho y que en género no estamos peleadas. Y tribu, bueno, porque tribu es un nombre que siento que lo caracteriza, ¿verdad? Nosotros decimos a veces las mujeres que nuestro grupo cercano es esa tribu que nos protege, que nos acuerpa, y exactamente eso es BNI. Entonces, yo quiero, así como yo lo he vivido con mis compañeros y compañeras de capítulo, los 2 capítulos en los que he estado, quiero extrapolar esto a un grupo de mujeres que nos apoyemos y que podamos hacer negocios y construir grandes relaciones juntas. Claro, claro, qué bonito. Y para todas las personas y los miembros de BNI que ya nos están viendo y que están acá conectados, recordarles nada más que con toda confianza pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, también participar durante la transmisión. Quedan completamente invitados a que lo hagan. Y precisamente acá le saludamos a Cris Ávila Jiménez. Buenas tardes, excelente profesional. Saludos, BNI Conectados. Muchas gracias, Cris, por estar conectada acá también. Gracias, Cris. Saludamos también a Adrián Hernández Vindas. Buenas noches y muchos éxitos, Rebe. Que tu tribu crezca en cantidad y calidad. Muchas gracias, Adrián. Rebeca, reforma fiscal. Cuando estábamos preparando un poco este tema, nos comentabas también que el tema nace, tu interés de compartir ese tema nace porque el Poder Ejecutivo presentó en realidad 4 proyectos de ley que lo que plantean es hacer una nueva reforma fiscal. Pero lamentablemente se enfoca en las pymes. Pero digo lamentablemente porque pareciera que no es tan beneficioso para los que somos pymes en este momento. Cuéntanos un poquito sobre este tema. ¿En qué consisten esos proyectos de ley? ¿Por qué consideras vos que no son tan beneficiosas? Adelante, cuéntanos un poquito sobre este tema. Sí, vamos a ver. Tal vez si lo hemos visto en las noticias, recientemente Costa Rica está en la lista gris de la OCDE. Es decir, no venimos haciendo para la OCDE las cosas tan bien como ellos quisieran. Y entonces nos mandan a hacer una serie de reformas y cambios. Entre esos el tema fiscal. Hay que irnos para atrás y recordar que Costa Rica tuvo una reforma fiscal que es más o menos reciente, del 2019, que después de 40 años Costa Rica no había tenido un cambio sustancial en materia de impuestos y que entonces era necesario. Entonces esta reforma todavía es muy reciente, es una reforma con grandes cambios. Uno de los cambios más grandes es que se grabaron los servicios con el impuesto al valor agregado, con el 13%, que antes no estaba, y entonces que ha venido poco a poco acomodándose la situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este gobierno, el Ejecutivo, presenta 4 proyectos, que a mí, honestamente, yo los leo, son proyectos muy cortos, yo los leo y a mí particularmente me preocupan. Lo he conversado con otros colegas en materia de impuestos y comparten esta misma preocupación. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos 2 formas de tributar, ¿verdad? Como persona física, estoy hablando de impuesto a las utilidades o impuesto a la renta, o como persona jurídica. Entonces, una de las preguntas que las personas siempre me hacen cuando buscan mis servicios es, ¿cómo me conviene tributar más? ¿Como una sociedad o como a nombre personal? Entonces, la respuesta siempre es depende, ¿verdad? En derecho nunca hay absolutos y menos en derecho tributario. Depende. Claro. Depende cómo usted maneje sus gastos, depende del nivel de gastos que tenga, depende de la facturación. Hay ciertas variables. Yo le podría decir que a nivel
digamos, meramente legal, si yo no tuviera temas de impuestos, le diría, por supuesto, tribute como una persona jurídica, porque usted va a tener una protección patrimonial, es decir, si usted se deja una torta, sus bienes no van a responder, pero a nivel, digamos, tributario, yo tendría que decirle que sí, eso es verdad, una protección patrimonial, pero las sociedades tienen más obligaciones que cumplir y si uno no hace el ejercicio numérico, puede salir más beneficiosa una u otra dependiendo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien y así hemos venido tributando, así estamos. Otra de las características del sistema tributario es que Costa Rica tributa por la renta producto o el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tributamos por todo lo que producimos en Costa Rica. ¿Ok? Claro. Se ha hecho una interpretación un poquito extensiva de qué es tributar en Costa Rica o desde Costa Rica. Nosotros tuvimos una resolución de la Sala Constitucional en diciembre, ahí cuando todo el mundo está feliz con el tamalito y el aguinaldo, fue un gol que nos metieron, donde la Sala Constitucional no le da la razón a un contribuyente que había tributado en Costa Rica, había sacado su dinero, lo había puesto a invertir, había generado intereses, que intereses pagaron a después renta en el país donde ese contribuyente invirtió y cuando volvió a traer el dinero, tributación se lo volvió a grabar. Entonces, fue confiscatorio y el contribuyente peleó esto en sede administrativa y judicial, no lo ganó, se fue a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional le dio la razón a la administración tributaria. Porque dijo que de alguna manera ese dinero se había generado en Costa Rica, aunque ya hubiera tributado aquí y allá. Entonces, fue una resolución un poquito extensiva y ya nosotros hemos venido viendo como esta tendencia del gobierno de hacer esto así. Sin embargo, pues hasta el momento, nuestra ley de impuestos sobre la renta dice que Costa Rica tiene el principio de territorialidad. Entonces, cuando la gente me pregunta a mí, yo le digo, si usted puede tener su dinero fuera de Costa Rica y no traerlo, déjelo fuera de Costa Rica, es lo mejor. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, venimos moviéndonos hacia una renta global. ¿Qué es lo que tienen muchos países? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una renta global, España tiene una renta global, nosotros le copiamos mucho al sistema español. ¿Qué quiere decir eso? Que Sudáfrica también, una vez estuve en una reunión con un cliente de Sudáfrica, que la gente tributa en el país donde vive o donde nació, dependiendo de los criterios que utiliza ese país, por los ingresos que percibe en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Costa Rica pareciera que se está moviendo hacia ahí. Sin embargo, desde mi punto de vista, es un movimiento un poco brusco para el momento que estamos pasando como país, después de una pandemia, entonces tenemos que ir haciendo un movimiento progresivo y no de un solo. Los 4 proyectos que propone el Ejecutivo, que yo creí que iban a beneficiar a las pymes, honestamente, por todo el tema coyuntural que estamos pasando, lo que sucede es al contrario. ¿Qué está haciendo? Nos ponen a tributar tanto a las personas que estamos como persona física y como persona jurídica a tributar por los ingresos que se perciben en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, si yo percibo salarios, comisiones, pensiones, dividendos o cualquier tipo de ganancia en cualquier parte del mundo, sea como persona física o como persona jurídica, nos van a mandar a tributar. Pero uno de los cambios que a mí me tiene un poquito, digamos, más... bueno, y tal vez ahí tengo que decir que como persona física, que es como la mayoría estamos, lo que existe es una base exenta de 10.400.000 colones al año. Eso quiere decir que es un ingreso aproximadamente de 800.000 colones al mes, lo que está exento. Eso es muy bajo, honestamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en Costa Rica es un país que es caro y que para poder vivir aquí más o menos bien, tenemos que generar mucho más de eso para poder hacer frente alquiler, pago de recibos, educación, transporte, comida. Para gastos básicos, ni siquiera es una vida de lujo. Entonces, la base exenta es muy baja. Ahora, ¿qué es otra de las preocupaciones que me genera? Que cuando estamos en la parte de personas jurídicas, pone a todas las personas jurídicas a tributar a una tasa del 30%. Si nosotros nos vamos hoy a la ley de impuestos sobre la renta, vemos que hay tributación que va del 5 al 30 y que generalmente vamos a ver, la tabla lo que dice es que las empresas que generan al 30% son esas que generan más de 100 y pico millones de colones. Es decir, son empresas que se pueden considerar
grandes empresas, tal vez no grandes contribuyentes desde la categoría de tributación, pero sí son grandes empresas que tienen un nivel de ingreso y utilidad alto. Pero aquí, cuando nos quieren poner una tasa del 30%, imagínense si yo le digo a Roberto, usted mejor le conviene hacer una sociedad por un tema de protección patrimonial. Y yo le pongo, y usted me hace el caso y se hace una sociedad, y el otro año viene el Congreso, pasa esta ley y nos pone una tasa del 30%, es una tasa muy grosera. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba investigando ahora que yo decido independizarme mucho sobre el tema de los emprendedurismos, pymes y demás. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, una legislación como España, el 80% de los emprendimientos en España llegan a vivir más de 20 años y se convierten a más o menos una estadística al año 5 en una gran empresa. ¿Por qué España pasa esto? Cuando España tuvo esta crisis del empleo y que la gente estaba desempleada y que había problemas en la economía por ahí del 2008-2010, muchas personas en ese país decidieron emprender. Entonces España vio esto y lo que hizo fue armar todo un mercado y una legislación que les permitiera a los españoles facilitar el emprendedurismo para que fueran a su vez productores de empleo. En Costa Rica la estadística es la misma, pero al revés. El 80% de las pymes quiebra al primer año. Sí. Y eso no es más, o sea, simple y sencillamente, no le pregunta a las personas por qué su emprendimiento no sobrevivió más de un año y lo que dicen es por falta de información o porque el sistema lo atacó. Es decir, las personas no saben por dónde empezar a emprender. Y a veces pasa que la empresa no ha nacido y ya tiene encima a la caja, a Hacienda, a una municipalidad y a cualquier otra institución. Entonces, cuando yo veo un proyecto así, tan, digamos, grosero, donde veo que nos van a poner a tributar por cualquier ingreso en cualquier parte del mundo y que van a poner a una gran empresa de este país, pónganle el nombre que usted quiera, que a la señora que tiene una fábrica de bizcochos y que alguien le dijo, usted le va a vender a un supermercado, entonces tiene que hacer una sociedad y van a tributar al 30%, me parece que es total y absolutamente grosero. Otro de los temas que hay, que también me preocupa mucho, es que cuando entró la ley bueno, la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento, se vino, como les mencionaba anteriormente, el impuesto al valor agregado sobre servicios. Entonces, hubo ciertos servicios que se grabaron de forma escalonada. Por ejemplo, el sector construcción. El sector construcción vino y fue escalonado, pero para este año, decía la reforma, que ya el sector construcción tributa al 13%. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos el sector construcción de Costa Rica prácticamente está detenido. Y eso lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque mi familia, digamos, mi papá ya falleció, pero mi hermano es ingeniero civil y mi hermano construía casas, digamos, baratas, era lo que él buscaba, y en el GAM, y eso está detenido. De eso yo estaba viendo las estadísticas en el Colegio de Ingenieros y se dice que sí, que hay mucho desarrollo y mucha construcción en las costas en nuestro país, porque hay mucho extranjero que está viniendo a invertir, pero el costarricense ya dejó de construir su casa, no le alcanza. Entonces, aunque estábamos para el 13%, el gobierno pudo haber implementado una prórroga para seguir bajo una tasa reducida y de esa manera seguir, digamos, impulsando de alguna manera la construcción y facilitar la construcción, sobre todo porque ahora los bancos tienen necesidad de colocar créditos. Pero ¿qué pasa? Eso no se dio. Peor aún, el proyecto que propone el gobierno es la eliminación y la exoneraciones, en la ley del impuesto al valor agregado, que son muy importantes. Por ejemplo, en tema de equipos médicos o equipos especiales para personas con cierta discapacidad. Entonces, este sector, por supuesto, que ha salido con muchísima preocupación porque nuestro país, que además es una industria que se dedica a hacer este tipo de insumos y que se ha convertido en parte importante para la economía costarricense, y que uno de los temas es que tiene tasas reducidas y que además le facilita a ciertas personas con ciertas discapacidades poder adquirir ese tipo de implementos, pues esa exoneración se quita. Otra de las exoneraciones que se quita es, por ejemplo, el tema de los pasajes aéreos, que los pasajes aéreos ahora ya el impuesto va a pasar de ser del 4%, que era la tasa que tenía, a un 13%. Entonces, viajar se convierte en algo más caro. Esos son los dos proyectos, digamos, en materia de
de IVA y en materia de impuestos sobre la renta. Ujú. Ahora, voy a contarte que en el 2012 el Código de Normas y Procedimientos Tributarios tuvo una reforma donde se incorporaron ciertos derechos y principios que cubrían a los contribuyentes. Si bien es cierto, eso ya estaba por constitución y si bien es cierto, ya estaba por temas de ser derecho público, pues la verdad que no nos hacía nada malo que hubiera un capítulo en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que estableciera básicamente cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros derechos como contribuyentes. Es decir, que no fuera simple y sencillamente como quisiera la administración tributaria llegar a tocarnos la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ponen una serie de reformas que honestamente, desde mi punto de vista, lo que viene a hacer es a disminuir los derechos de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, o le permite también a la administración tributaria hacer cosas que hasta la fecha se necesita orden de un juez. Por ejemplo, que lleguen a hacer allanamientos, que la administración tributaria llegue a hacer allanamientos. Entonces, si la administración tributaria le parece que no pagamos impuestos correctamente, no solo está autorizada a realizar una fiscalización, sino que está autorizada a allanarnos en lugar nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo, etcétera, sin la orden de un juez. Además, los procesos de fiscalización se van a hacer más rápidos, menos engorrosos y expeditos. Yo he venido notando esto. Vamos a ver, nosotros tuvimos dos situaciones difíciles para el gobierno en los 2 últimos años. Primero se vino la pandemia. Ninguna institución del gobierno estaba preparada para irse todos para la casa un año, pero el Ministerio de Hacienda menos, porque es el que se encarga de hacer fiscalizaciones. Entonces no se sabía cómo se hacían fiscalizaciones en línea. Básicamente los procesos de fiscalización, que es cuando llega la administración tributaria a pedirnos información, a ver si estamos pagando impuestos correctamente, los procesos de fiscalización se paralizaron. ¿Qué pasó al año siguiente? Se vino el hackeo. Y aunque la administración tributaria no lo dice abiertamente, sí conocemos de buena fuente que mucha información no se pudo recuperar y que muchos procesos de fiscalización quedaron inconclusos porque la administración tributaria no pudo recuperar la información que estaba investigando. Entonces, ¿qué pasa? Que para este año el ministro tiene la instrucción, y lo hemos visto, donde tenemos fiscalizaciones por un TikTok, que había que ser un poco más agresivos y que había que ir a buscar al contribuyente. Entonces, yo tengo clientes que le han tocado la puerta de tributación y que antes un proceso de fiscalización duraba de 6 a 8 meses, un año. Una vez tuve uno que duró 3 años, un proceso de fiscalización. Ahora la administración tributaria los hace en 2 o 3 meses. Entonces, si el auditor no entendió algo, una explicación de una cuenta contable que le dimos, un gasto deducible que no entendió qué era, no se complica. Antes hacía la pregunta y vuelve a mandar otro requerimiento y vuelve a contestar y explique. Ahora no se complica. Ahora dura, si no le interesó, pues simplemente hace el ajuste, dura 3 meses, ahí está. Si quiere paga, si quiere pelea y se fue. Entonces ahora con esta reforma pretenden todavía hacer el proceso todavía más sencillo para que la fiscalización sea todavía más rápida, nos puedan hacer el ajuste en cualquier momento. Ahora, nosotros como contribuyentes tenemos derecho a resguardar cierta información. Nosotros venimos viendo que ya el Estado nos está pidiendo cierta información. Por ejemplo, el registro de transparencia de beneficiarios finales, las sociedades inactivas, todo ese tipo de cosas son información que tiene el Estado, que muchas personas dicen, ay, pero no tienen la capacidad de manejarlo. Bueno, no sé si tienen la capacidad de no manejarlo, pero la información la tienen y la información es poder, dice el dicho. Entonces, ya saben muchas cosas de nosotros que en principio debería ser información que es secreta y que es confidencial. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no tengo por qué decirle a la administración tributaria los movimientos de mi cuenta bancaria. Eso es un secreto, ese es el secreto que se da. O, por ejemplo, las transacciones que se dan dentro de la sociedad. Cuando yo quiero hacer este levantamiento de secretos, lo tengo que hacer con la orden de un juez. Claro. Cuando la administración tributaria considere que hay elementos suficientes que pueden, digamos, dar indicios de algún tema, sobre todo temas penales. ¿Qué pasa aquí? Que con esta nueva reforma quieren hacer este levantamiento del secreto bancario y del velo societario sin la autorización de un juez. Entonces, el contribuyente queda en franca desprotección. Claro, claro. Rebeca, y me llama mucho la atención todos estos cambios que busca estos proyectos que se han presentado. Yo entiendo bastante bien que muy probablemente
el objetivo vaya a ser aumentar la recaudación por parte del gobierno, que es lo que claramente vienen buscando desde hace años, de la forma que sea. Pero realmente esos cambios son necesarios, hacerlos al sistema actual que tenemos, o es No, nada más por gusto del gobierno, por yo decirlo creo de esa que manera. Yo creo que nosotros deberíamos de concentrarnos, o el gobierno debería concentrarse, digo nosotros, en hacer una recaudación eficaz de los Ujú. impuestos. ¿Ok? Nosotros tenemos un sistema tributario que es bastante complejo. A mí a veces cuando yo tengo clientes de otro país, y por ejemplo, uno de los temas que más me gusta tratar es los tratamientos que se le da a los beneficios de los trabajadores. Ajá. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, aunque desde el punto de vista laboral algo no sea considerado como salario en especie, el fisco considera que sí y nos manda a grabarlo. Entonces, el sistema tributario costarricense es bastante complejo y ha sido como aparchonado, es decir, no existe una ley de renta como ordenada, sino que se ha ido sobre la marcha y entonces igual que con la ley la ley de impuestos sobre la ley del impuesto al valor agregado también. Entonces, es un sistema que no es sencillo de entender. Entonces, y no es barato. O sea, nuestro país no es barato y las tasas impositivas no son baratas. Y si nosotros tuviéramos unas tasas, digamos, que tal vez algunas personas pueden pensar, pero hay países en Europa que pagan el 45%. Sí, por supuesto, pero en Noruega yo tengo una educación que es perfecta, pública, un sistema de salud que no se cae, las calles, la limpieza, la seguridad, todo. En nuestro Claro. país no. Entonces, no hay un incentivo por pagar impuestos, en primer lugar. En segundo lugar, el sistema no nos lo pone fácil. El sistema tributario es complejo, el sistema es burocrático, no es sencillo, la gente no entiende, no hay un acceso a la información. La ley es muy bonita, pero la ley es bonita, la ejecución es lo que no es fácil. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema de recaudación más, digamos, ágil y conveniente, y el sistema fuera más fácil, yo creo que tendríamos una tasa de recaudación mucho más alta de la que existe y nuestro país no tendría que tener más impuestos. Ujú. Serían los impuestos mejor pagados. Sin embargo, yo creo que no existe esta visión de parte del gobierno, sino lo que es muy sencillo, es salga de la lista gris. ¿Cómo salgo de la lista gris? Pongo a todo el mundo a pagar. Pongo a todo el mundo a pagar y hago a todo el mundo responsable y que pase lo que tenga que pasar, que es mucho como la filosofía de este gobierno y no me parece que sea la adecuada. Entonces, si uno se pone a ver, por ejemplo, cuando el tema de sociedades inactivas que mencionaba ahora, la ley de impuestos a las personas jurídicas, el registro de transparencia de beneficiarios finales, estas reformas fiscales, uno ve como que existe, o sea, como que el emprendimiento es un camino difícil de recorrer, porque Claro. para una empresa grande es mucho más fácil pagarse los asesores, pagar lo que tenga que Ujú. pagar, cumplir lo que tenga que hacer, pago los contadores, los financieros, los abogados, y ustedes montenme la empresa y él viene y ya tiene un nombre establecido, una marca establecida y más bien, qué bien que viene esa empresa para Costa Rica y le damos beneficios. Pero un pequeño empresario que tiene que colocar su producto, hacer publicidad, prospectar, ver cuál es su cliente meta, conseguir clientes, levantarse. Cuando tiene un camino tan engorroso como estos, pues simple y sencillamente no dan ganas. Entonces, Claro. contestando Roberto su pregunta, a mí no me parece que nosotros estemos en ese momento. Creo que queríamos tener una mejor recaudación. Pero Ujú. esto es como el gobierno debería manejarse en buena y sana teoría como se maneja una casa. Cuando uno tiene problemas económicos, lo primero que uno hace es reducir el gasto. Claro. Y en este país estamos buscando y buscando más ingresos, pero no estamos buscando una reducción del gasto. Ujú. Entonces, ¿para qué, ¿para qué vamos a recaudar o para qué vamos a hacer más impuestos si al final vamos a seguir gastando más? ¿Cuál es el problema que tiene Costa Rica? Que Costa Rica todo va a una caja única, todo va a Ujú. una sola olla. Y de ahí se pagan salarios, de ahí se paga, y lo último que alcanza para la misión que tiene que cumplir el impuesto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto a las casas de lujo, por ejemplo, que es para crear soluciones de vivienda para personas que tienen una población en una situación vulnerable o está en una posición vulnerable, pero uno ve que ese impuesto todo se pone en una caja única, todo va a un solo lugar y lo último que se hace son la construcción de viviendas. Entonces, Exacto. lo que hay es un problema de gasto y mala gestión
de la recaudación, me parece. Claro, es como se dice popularmente, se le va dando vuelta el dinero hasta cuando ya llega esa necesidad para poder solventarla. Exactamente, exactamente. Rebeca, y desde tu experiencia, desde lo que has visto después de presentar al gobierno, uno sabe que cualquier cosa puede pasar en la Asamblea Legislativa. Ujú. Antes escuchaba una frase que decía, entra X a la Asamblea Legislativa y puede salir Y, dependiendo del proyecto que sea. No necesariamente Total. lo que entra es lo que va a salir. Pero vos, ¿cómo ves la posibilidad primero de que estos proyectos puedan ser aprobados por la Asamblea Legislativa y de que sean aprobados tal cual entraron? Porque también he escuchado en los últimos meses muchas diputados adversos a crear nuevos impuestos o variarlos o presionar más al sector también para esa mejora, o más bien para la idea que tiene el gobierno de mejorar la recaudación a través de más impuestos. Vamos a ver, desde el punto de vista de la agenda del Congreso, en este momento estamos abocados a la aprobación del presupuesto. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, esos proyectos aún no han sido, yo los monitoreé ahora en la tarde, esos proyectos aún no han sido asignados a una comisión, probablemente van a entrar a la comisión de hacendarios, que es la que le corresponde, pero en este momento esa comisión está simplemente abocada al tema del presupuesto. Entonces, podríamos decir que ahí tenemos un par de meses como de respiro, de que aún no se entre a discutir. Yo la semana pasada tuve una conversación sobre este mismo tema con Otto Guevara. Otto cree que no van a pasar. Yo no estoy tan segura. Me parece que, si bien es cierto, Roberto, como usted menciona, el proyecto puede que no salga de la manera en la que está presentado hoy en el Congreso, algo va a hacer el gobierno, ¿verdad? El gobierno que logra hacer una reforma fiscal se pone una florcita en el ojal. Y este gobierno no va a querer pasar desapercibido en esa materia, y menos decir, yo no hice tal cosa para que Costa Rica saliera de la lista gris de la OCDE, que es lo que una de las cosas que más le pesa al presidente, porque si nosotros lo vemos, todas las conferencias de prensa, él saca la cuñita sobre este tema. Entonces, de alguna manera, yo creo que digamos, los diputados oficialistas, van a buscar de alguna manera negociar este proyecto a cambio de algo, y algunas cosas sí van a salir. ¿Cuál es lo que a mí me preocupa que salga? Por ejemplo, el tema de la eliminación de exoneraciones en tema de impuesto al valor agregado, puede que se pase, puede que se lo cedan, pero yo sí creo definitivamente que el tema de la renta global sí de alguna manera va a salir. Y aparte de eso, no solo el gobierno presenta este proyecto, sino que también lo ha presentado la fracción del PUSC. Y entonces, me parece que son 2 o 3 proyectos que andan por ahí en el Congreso dando vueltas sobre renta global. Entonces, que es el más perjudicial, ¿por qué? Porque no nos permite hacer estrategias fiscales, lamentablemente, es el que yo sí creo que va a salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle pelota, porque definitivamente los costarricenses tenemos un poquito de esa cultura de ir dejando todo para lo último, y que si no comento de este tema y no lo estudio, no va a pasar, ¿verdad? Si no hablo del tema, no es como que no pase, no. Que no nos agarre desprevenidos, sino que es importante como darle el seguimiento a este tipo digamos, de proyectos y ver qué podemos hacer. El de renta global, yo casi que podría afirmar, Roberto, que de alguna manera sí va a salir. Y esto es perjudicial porque una de las cosas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista fiscal es hacer estructuras que nos permitan, digamos, aprovechar los convenios de doble imposición que tiene Costa Rica, que no son muchos, son solamente 4, pero aprovechar de alguna manera los tratados de doble imposición para hacer estructuras fiscales que nos permitan bajar un poquito la tasa de impuestos y retenciones. Cuando tenemos renta global, ese tipo de estructuras ya no va a ser posible hacerlas. Entonces sí tenemos que buscar otras estrategias y ser un poquito más creativos, viendo ver qué es lo que la ley nos permite hacer para poder aprovechar, porque no solo es pagar y pagar impuestos, o sea, hay estrategias que son legales, no es nada ilegal, no es evasión, que nos permiten bajar la tasa impositiva y reducir, digamos, los montos que tenemos que pagar por impuesto a las utilidades. Así es. Esa era precisamente la siguiente pregunta que te quería hacer. No sé qué tan difícil vaya a ser la respuesta, pero
Bueno, y ya lo decías vos, uno de los proyectos va a impedir tal vez que se puedan hacer estrategias más específicas o continuar las que se vienen trayendo, pero se pueden minimizar los riesgos por parte de las pymes a un momento en que se llegue a probar y cómo y cuáles serían tal vez desde tu perspectiva esos elementos principales que tenemos que ir viendo desde ahora para ir minimizando esos riesgos y mapeando los riesgos que cada una de las empresas puede llegar a tener. A mí una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es hacer estructuras fiscales, ¿verdad? No todas son sencillas, Uh -huh. no todas son iguales y hay que analizar, digamos, el cliente como tal o la empresa como tal para poder decir cuál es la mejor estructura para poder bajar impuestos. De que se puede, se puede, ¿verdad? Y hay que buscar la manera. Pero vamos a ver, si yo tuviera que darle un consejo a las personas, lo primero es formalizarse, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir en la informalidad. Una de las cosas más comunes que yo escucho es cuando las personas me dicen, si es que yo presento mi declaración de renta y este año tuve que pagar, no sé, 1,500,000 de renta. Ay, qué torte. Y todo el mundo, todas las personas que trabajan independientes se quejan en diciembre de lo mismo. Ya tengo que cerrar el periodo fiscal, yo no tengo aguinaldo, tengo muchos gastos, viene diciembre y me tocó pagar un montón de plata de renta. Ok, perfecto, está bien. Y uno le dice, y entonces si usted tributa, por ejemplo, 1,500,000, esos ingresos se reflejan en lo que usted paga de caja. No, hombre, yo en caja pago 30,000 colones. Y ese es el primer error. ¿Por qué? Porque caja y hacienda se hablan. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, llega a la caja, nos toca la puerta, ya no son 10 años, ahora son 4, pero igual, y hace un cobro retroactivo con intereses y con multas y todo lo que teníamos que pagar por temas de seguro, solo para poner un ejemplo. Entonces, lo primero es formalizarse, o sea, no podemos vivir en informalidad, no podemos no dar factura, no podemos estar, ¿verdad?, pidiéndole casi que a Dios de que tributación o la caja no se den cuenta y pasemos desapercibidos. Eso no lo podemos hacer. Antes, cuando Costa Rica se manejaba en papel y nosotros presentábamos la declaración de renta en una hojita, un formulario, y cuando presentábamos el D151, entonces, Roberto, ¿cuánto me va a poner usted en la factura? 14,154. Sí, porque si vos ponía 154 y yo 155, llegaban a revisar. Antes, en ese momento, todavía uno se la podía jugar. Pero ahora que hay todo un sistema digitalizado y que estamos yendo ahí y que las instituciones están hablando entre sí, definitivamente no podemos jugarnos el chance. Y aquí tenemos un tema. Caja y Hacienda son de las principales cosas a las que hay que ponerle cuidado. Entonces, lo primero es formalizarse. Una vez que están formalizados, entonces, analizando, sí, caso por caso, cómo funciona cada empresa o cada empresario, buscar la manera de bajar impuestos. Porque muchas personas tienen también esta idea mal concebida de que las estructuras fiscales solamente se pueden crear para grandes empresas y para grandes corporaciones. Claro. Y sí, por supuesto, yo hoy le estaba contando a una persona que un día eso hizo una estructura fiscal donde logramos un ahorro importantísimo de plata, ¿verdad?, por un tema de aprovechamiento de una ganancia de capital versus una pérdida de capital. Pero eso no solamente puede pasarnos en los grandes empresarios. Nosotros hemos logrado, digamos, hacer estructuras fiscales que son muy sencillas, que es un tema de reacomodo, porque tal vez a veces la gente piensa que estamos haciendo ahí, no, es un tema simplemente de acomodo, y se ha logrado ahorrar hasta el 50% en temas de impuestos. Entonces, claro, por supuesto, si yo le digo, si usted ordena la casa y usted se ahorra 50% en temas de impuestos, dígame, Roberto, aquí no va a querer hacer eso. Pero el primer paso antes de ordenarnos es estar formalizados, ¿ok? Y eso sí o sí tenemos que hacerlo. No hay manera, digamos, de poder estar tranquilos si no estamos formalizados. Claro, claro, que eso es súper importante realmente. Es como tener esa tranquilidad de que se está haciendo las cosas bien y de que si llega, por ejemplo, una fiscalización, una auditoría, pues tenemos todo en orden para poder responder realmente a lo que está sucediendo allí y poder defendernos. Ahora, la pregunta que sigue, que mucha gente me daría es, ¿y cómo me formalizo? ¿Verdad? Ajá. Porque hay dos cosas, Roberto, y es, o la gente que no sabe cómo formalizarse, que no sabe por dónde empezar, porque uno dice, yo me voy a abrir un emprendimiento, y lo primero que hace la gente es abrirse un Instagram y abrirse una página web, cosa que me parece maravilloso, porque todos los que somos emprendedores sabemos que de alguna manera tenemos que anunciarnos y tenemos que comer, y que ahora las redes sociales son nuestra plataforma.
Y eso está perfecto, hay que prospectar, pero no se puede dejar de lado lo otro. Era un cliente de esos me decía, ¿qué hago? ¿A qué le dedico a mi atención? ¿O prospecto o me formalizo? Yo tengo que hacer Claro. las dos, tiene que ver cómo hace, pero tiene que hacer las dos. Entonces, está la persona que no sabe cómo formalizarse, que quiere empezar o que ya empezó y no se ha formalizado, porque también es mucho cultura costarricense de en la marcha yo voy formalizándome, en la marcha voy viendo qué hago y eso lo voy dejando atrás. Entonces, ¿cuál es el impuesto que menos me va a generar? Pago primero caja, después pago el IVA y ahí vamos. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cómo se formaliza uno o peor aún, el que ya está y no sabe si está bien, si está desordenado o si pasa, ¿verdad?, rezando para que no le caiga en ninguna institución. Entonces, o sea, no sé, últimamente me ha pasado que muchas personas están llegando a mí a hacerme este tipo de consultas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Y yo no los culpo, Roberto, porque realmente el sistema no es fácil de entender. Si uno se mete a las páginas de las instituciones que supuestamente le dan a uno la información, yo que tal vez soy abogada, entonces para mí sea mucho más fácil entender lo que me están pidiendo, pero esto ni siquiera es, o sea, hay cosas que están mal hechas, que no se entienden, que uno no sabe ni por dónde empezar y que entonces, yo quisiera aprovechar el espacio, si me lo permitís, para invitarlos. Yo voy a dar el jueves precisamente un masterclass gratuito, que lo que busca es eso. Si nosotros estamos formalizados y hacemos las cosas en orden, no hay que tener un conocimiento, no hay que ser, ¿verdad?, increíble en temas de impuestos, no hay que tener una maestría de impuestos. Uno puede con orden y sencillez ahorrarse mucha plata, porque a veces pagamos por desconocimiento y sin hacer nada ilegal, repito. Entonces, yo les voy a dar un masterclass que es gratuito, que no sé si podemos de alguna manera dejar la información por acá para que me contacten. Precisamente Claro que esto, sí. me gustaría, o sea, mi interés es que la gente realmente entienda y aprenda cómo puede pagar menos impuestos de forma legal de una forma muy fácil. Las herramientas están, pero el problema que tenemos, Roberto, es que no es fácil la ejecución de esas leyes y no es fácil la ejecución de esa información y no es fácil tampoco encontrar esa información y procesarla, porque tenemos un país altamente burocrático, ¿ok? Así Pero es. de que se puede, se puede. Eso sí, tenemos que adelantarnos, digamos, a los cambios de ley, a los que tenemos ahora y a los que podrían venir, para, digamos, estar preparados ante las eventualidades y ver con qué herramientas podemos jugar. Yo le digo, el viernes yo estaba reunida con uno de mis clientes y me decía que él es una persona extranjera y tiene inversiones en el exterior. Entonces, esas inversiones no tributan en Costa Rica porque se produjeron hace mucho tiempo por temas incluso de herencia familiar y que no son de fuente costarricense. Pero le dije, más adelante es probable que esto suceda. Entonces, no se lo digo con el afán de asustarlo ni nada por el estilo. Lo que quiero es que vayamos pensando en qué estrategias podemos tener, porque si las cosas siguen caminando de esta manera, es probable que usted tenga que tributar por eso. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si ahora que tenemos el tiempo y la Asamblea Legislativa está en un periodo, digamos, en el cual lo que se va a abocar es a discutir el presupuesto, porque es lo que le precisa, pues entonces nosotros aprovechemos este periodo, digamos, de calma que podríamos tener y empecemos a buscar cuáles son las estrategias fiscales, ordenemos la casa para que cuando venga tributación y vengan los cambios, pues ya estemos preparados. Claro, al final de cuentas se resume todo en una buena asesoría, porque muchas veces creemos que podemos enfrentar o realizar las diferentes cosas que requiere también un emprendimiento, una pyme, y eso no es cierto. Yo te cuento mi experiencia, de todos los que nos están viendo también. Por ejemplo, nosotros el año anterior trabajamos como persona física, pero la contabilidad, por ejemplo, y la parte de impuestos la llevamos nosotros mismos. Ya para este año creamos nuestra sociedad y ya tenemos nuestro contador, nuestra estrategia fiscal, nuestra planificación fiscal. Cada cierto tiempo nos reunimos con él, nos presenta los estados financieros, entonces es completamente diferente. Y la proyección que tenemos para pagar el impuesto de este mes, a pesar de que tenemos mayores ingresos que el año pasado, el impuesto va a ser menor que el año anterior. Entonces yo me sorprendo realmente, digo yo, ¿por qué no hicimos esto antes? Más Claro, bien. y es un tema de orden. Y digamos, Ujú. ahora que lo menciona Roberto, tener, por ejemplo, estados financieros, financieros, que es algo que básico para toda empresa, que uno le pregunta a la gente, sus estados financieros, no tengo, le Ujú. permite a un empresario, no solo desde el punto de vista fiscal, sino yéndonos, digamos, ya a una parte más estratégica de crecimiento, le permite.
conocer cuáles podrían ser, ¿verdad?, las proyecciones que tiene, cuál es el alcance que podría tener, si se está viendo en problemas, si tiene temas de endeudamiento, si tiene temas de flujo, si tiene temas de que tiene, ¿verdad?, las cuentas por pagar, tiene muchas, ¿verdad?, o tiene muchos clientes que no pagan, o tiene muchos días para que les paguen. Todo eso se permite en un estado financiero, e incluso oportunidades de apalancamiento, que eso siempre es importante, porque a veces los empresarios creemos que pedir un préstamo es malo y que una deuda siempre es mala, y no siempre es así. Financieramente una deuda puede ser muy buena. Si nosotros estamos ordenados y nosotros estamos, digamos, ante la caja y ante tributación bien, existen ahora, los bancos están urgidos de prestar plata, hay mucha plata. Entonces, y están prestando a tasas diferenciadas. Tenemos una ley que es sobre esta famosa banca del desarrollo, que es supuestamente para emprendedores, pero es una ley muy bonita, pero que la ejecución es difícil. Pero los bancos ahora están buscando, digamos, ayudarle a los pequeños y medianos empresarios de una manera muy fácil, con tasas muy diferenciadas. Básicamente lo que le piden a uno es un orden. Yo, digamos, de estos meses que he estado trabajando en todo el tema de emprendimiento, he tenido la oportunidad de reunirme con varios bancos para asesorarme sobre cuáles son los productos que ofrecen a los emprendedores, y la verdad que son tasas muy competitivas y que son excelentes. Por ejemplo, pensemos en un empresario, porque nosotros nos dedicamos a servicios, pero hay personas que se dedican a productos y entonces tienen que financiarse de alguna manera para poder invertir. Y entonces tienen tasas muy competitivas, pero todos piden orden, ¿verdad? Y entonces yo hablaba, por ejemplo, con un ejecutivo dedicado a pymes del Banco Nacional la semana pasada, y él me decía: Rebeca, es que el problema que tengo es que la gente no sabe cómo ordenarse, porque la información no es de fácil acceso. Parece mentira. Y uno dice, entonces son los señores que venden cajetas en Upala que no saben cómo. No, hay personas con grados de maestría que no saben, y no tienen nada de malo, y es simplemente porque el sistema no está hecho para que sepamos. No somos España, que uno se mete a las páginas del gobierno español y es una belleza ver eso. O sea, hasta que dan ganas de hacerse una empresa en España, lo lindo que se ve. Aquí aquí cuesta encontrar la información. Entonces, es un tema como de que si estamos ordenados, nos permite tener incluso hasta beneficios fiscales, porque, por ejemplo, si somos una pyme inscrita ante el MEI, hasta beneficios fiscales podemos tener. Lo que pasa es que la gente no sabe eso, o la gente no sabe ni por dónde empezar a inscribirse en el MEI, que es un trámite que es gratuito. De eso me di cuenta que hay abogados que cobran 250,000 colones para que la gente se inscriba como pyme, y yo, hay que llenar nada más un formulario y presentar 3 documentos, eso es todo lo que se necesita ante el MEI. Y el abogado se cobra, entonces la gente dice, no, eso es carísimo, me sale carísimo, yo no tengo 250,000 pesos, pero entonces eso es que es falta de información, Robert. Entonces, de verdad que si nosotros ordenamos un poquito la casa, y yo tal vez me oigo muy repetitiva con el tema, pero de verdad, si nosotros nos ordenamos, o sea, todo fluye de mejor manera. En un país donde ya sabemos que emprender no es fácil. Es complicado. Rebeca, bueno, voy a hacer un paréntesis antes para leer algunos comentarios también que nos han venido entrando acá. El primero, a quien le damos también el saludo cordial, Steven Carvajal Rufley. Gran proyecto, BNI Tribu, es un proyecto maravilloso. Hablando un poco sobre el capítulo de lanzamiento que estás realizando. Muchas gracias, Steven. También saludamos a Juan Carlos Valerio, saludos para ambos. Definitivamente ocupamos una segunda parte de este tema, y así es, este tema llega a ser bastante amplio y bastante útil realmente para poder entender un poco cómo está el momento actual en cuanto a tema de impuestos y ese impulso que necesitan los emprendimientos ahora. También a Alejandra Romero, compañera en el capítulo, un gusto tenerte por acá, Ale. Excelente espacio para comprender más y mejor. Y saludamos también a JJ Financieros, también compañero del capítulo, a Juan Carlos Camacho, qué gusto tenerte por acá, Juanca, que nos dice saludos y nos dice también excelente programa. Muchísimas gracias, de verdad. A todos. Rebeca, 2 consultas finales porque nos va ganando el tiempo. La primera, para acceder al webinar, ¿cómo los interesados cómo te pueden contactar también? Porque este tema es tan importante que requiere también pues aprovechar estos espacios que vas a dar. Es un masterclass gratuito que voy a dar el jueves a las 6:30 de la tarde vía Zoom. Y me escriben a mi WhatsApp y yo con muchísimo gusto les envío el link. Ahí abro un grupo y ahí les envío. No hago spam, les prometo, porque todo el mundo cuando yo abro un grupo, todo el mundo, no, tranquilos, no hago spam.
Es nada más para estar todos juntos y poder compartirles el enlace. En mi teléfono, no sé si va a haber un espacio para que ahí lo pongan, pero si no se los voy a decir, es 7114-4900. Perfecto. Estos datos también los vamos a poner ahora al finalizar la transmisión acá en los comentarios para que queden también ahí Ok, subidos perfecto. Entonces, en la transmisión. ahí también te voy a compartir mi correo, entonces ahí pueden o me escriben un correo en WhatsApp y con muchísimo gusto yo les paso el enlace. Perfecto. Rebeca, y la última pregunta, que esta siempre me gusta mucho hacerla, de todo esto que hemos venido conversando un poco, que nos has venido explicando, ¿qué es lo que vos te gustaría que nos lleváramos principalmente de estos proyectos que vienen, tal vez viendo un poco el panorama que nos ponías que podría llegar a suceder a futuro por el tema de la aprobación de esos proyectos? Esa planificación fiscal que deberíamos estar haciendo para prepararnos ante posibles riesgos de todo esto. ¿Cuál crees vos que es como ese punto modular que te gustaría que nos lleváramos? Roberto, yo no quiero que la gente tenga miedo, pero sí me gustaría que la gente tenga precaución. Uh -huh. Nosotros en este país tenemos muchas sorpresas, tenemos un Estado de Derecho, sin embargo, la ley hay que leerla con letra, o sea, con ojitos bastante finos. Nuestras leyes en materia de impuestos, sobre todo, son como cuando a uno le dan el contrato, la tarjeta de crédito, que uno nada más firma y no sabe que está firmando un contrato con una tasa de interés del 53%. Así es. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos y no podemos dejar el tema de impuestos de lado, que es algo que la gente hace. Lo hace hasta cuando me caiga la caja, lo hago hasta cuando me caiga tributación o cuando me cierren. Y ese es el problema, ¿verdad? Y eso yo lo veo, digamos, lo veo en mi gente cercana, en mi familia, en mis hermanos, en la gente, en mis amigos. Es como, me cayó tributación, ahora Rebeca, ¿qué hago? Ahora no puede hacer nada, ahora solo tiene que pagar porque incumplió. Entonces, no quisiera que la gente tenga miedo, pero sí quisiera que la gente tenga precaución, que yo sé que el emprender es difícil y que hay mucho gasto, mucho tema de por medio y que uno lo que está buscando es la generación de clientes. Claro que sí, es lo que todos buscamos, pero que de alguna manera sí tenemos que ponerle atención a este tema, porque si no le ponemos atención, nuestro emprendimiento se puede ir abajo. O sea, a mí me duele mucho leer las estadísticas. El INEC dice que el 60% de las pymes en este país nacen por necesidad. Es decir, no es como que un día algunas, no sé, las personas se levantan y dijo, ay, qué lindo, voy a dejar mi trabajo en el Estado después de 15 años de recibir un salario fijo y con muchos beneficios y voy a ir a emprender. Habrá un porcentaje de personas que lo quisieron hacer, habrá un porcentaje de personas que vienen de una familia emprendedora y entonces no se imaginan otra forma de vida, pero muchos de los emprendimientos nacen por un tema de necesidad. Entonces, si tenemos esa necesidad porque es para llevar alimento a nuestras casas, en nuestras familias, a mí no me gustaría pensar que ese emprendimiento y esa forma de vida se va a venir abajo simple y sencillamente por falta de información y por dejar las cosas de lado. Entonces, es simple y sencillamente busque la información, busque los canales adecuados. No todo tiene que ser con asesores, hay temas gratuitos, infórmese, edúquese, así como la gente a veces busca una hora y pierde una hora en Reels de Instagram y de TikTok. Ojalá se puedan informar de ese tipo de temas y conocer la información. No todo tiene que hacerse a través de un asesor. Habrán cosas que sí hay que hacerse a través de un asesor, pero hay cosas que con el conocimiento y las herramientas adecuadas pueden hacer por sí mismos, ahorrarse la plata y, más importante aún, ahorrarse problemas con las instituciones del Estado. Genial, excelente recomendación. Entre uno más pueda prepararse para evitar problemas es mucho mejor y todo va a ser más sencillo y más bonito también. Sí, así es. Así Rebeca, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Ya una hora de programa hablándonos un poquito sobre esta realidad. Muchísimas gracias por traer el tema, por traer este panorama también y por esa iniciativa para que los empresarios vayamos preparándonos y evitemos cualquier problema que pueda llegar a suceder a futuro. Muchísimas gracias, de verdad. No, Roberto, para mí ha sido un placer conversar con ustedes y de verdad encantada y ahí quedo a la orden para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos los miembros de BNI, empresarios del país que nos estuvieron viendo durante esta hora, también a los que nos van a ver más adelante. Nada más les recuerdo que este video, esta transmisión, queda subida en la página de Facebook, en la página de LinkedIn y en la página de YouTube de BNI Costa Rica. Entonces también pueden compartirla, pueden repasar el programa para volverlo a ver nuevamente, poder entender conceptos, las recomendaciones que brindó Rebeca. Entonces allí les queda esta información y esta herramienta para que la puedan aprovechar muchísimo.
Y aprovecho también para invitarlos al siguiente programa de Creciendo con BNI, que será de hoy en 8, lunes 31 de julio. Vamos a contar con la presencia de Steven Carvajal, nuestro director nacional, desarrollando pues un tema siempre interesante referente al networking. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición. Muy buenas noches a todos.